esta plaza de mercado en San Felipe. Y también saludo para todos los amigos radioyentes que en esta noche están sintonizándonos para oír la palabra de Dios para este tiempo. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes y decirle lo que Dios dice para este tiempo. Inmediatamente quiero ir a la palabra de Dios, donde nos habla de este tiempo en que vivimos y de las cosas que estarían aconteciendo en este tiempo. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 10, nos narra algo que está prometido para este tiempo final. Y nos dice: y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprender estas cosas de las cuales la palabra de Dios nos testifica y nos señala que estas cosas acontecerán en este tiempo final. Aquí encontramos a un poderoso ángel descendiendo del cielo, envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza. El apóstol San Juan, en esta visión del Apocalipsis, él vio lo que acontecería en el fin de los días. Y él vio que un ángel descendería del cielo envuelto en una nube y el arco iris sobre su cabeza. Y vio que su rostro era como el sol. Y vio que sus pies eran como columnas de fuego. Y dice que en su mano tenía un librito abierto. Y también nos dice que clamó, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y también nos dice que cuando Juan quiso escribir, oyó una voz del cielo que le dijo que no escribiese lo que los truenos hablaron. No se trata de unos truenos literales como los que hoy durante la tarde escuchábamos. Estos truenos hablaron. Sabemos que cuando Dios habla es tipificado por trueno. Y sabemos que cuando Dios habló en aquella ocasión, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, mucha gente dijeron fue un trueno. Otros dijeron no, fue que un ángel le habló. Y encontramos en la Escritura que fue Dios el que estaba hablándole a Jesús. Encontramos que fue la voz de Dios hablando. Y aquí encontramos 7 truenos que emiten sus voces, 7 truenos que hablan. Para poder entender lo que los truenos hablaron, se necesita que alguien nos diga lo que esos truenos hablaron. Porque no fue escrito lo que los truenos hablaron, porque a Juan le fue prohibido en aquel tiempo. Pero era la voz de Dios hablando. Ese ángel mensajero, ese poderoso ángel, estaba dando un mensaje. Era la voz de Dios, era el mensaje de Dios. Cuando ese ángel desciende del cielo, él desciende con un mensaje divino para darlo a conocer a todos los que viven en esta tierra.
¿Y quién es ese ángel? Ese ángel es nada menos que el ángel del pacto. Por eso aparece con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris representa el pacto de Dios. Él viene con el pacto de Dios para confirmarlo a todos los hijos de Dios. Ese ángel del pacto es el Señor en su segunda venida. Por eso es que Él ruge como un león, porque Él viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, como lo mostró el libro del Apocalipsis, cuando Juan lloraba mucho porque no había nadie que fuera digno para tomar el libro y abrir sus sellos. Pero el anciano le dijo: Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido y ha prevalecido, el cual es digno para tomar el libro y abrir los sellos. Y cuando Juan miró, dice la Escritura que vio a un cordero ensangrentado. Es que el cordero que murió en la cruz del Calvario, Jesucristo, es el mismo Rey de reyes y Señor de señores. Pero Él allá en la cruz del Calvario estaba haciendo la obra de cordero para, con su sacrificio en la cruz del Calvario, pagar el precio para la redención de todos los hijos de Dios. Él estaba haciendo la obra de Cordero de Dios. Por eso Juan el discípulo, o Juan el Bautista, cuando lo vio y lo señaló, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero luego, cuando llega el momento para el libro ser tomado de las manos de Dios y abrir los sellos, entonces el mismo que es el Cordero, entonces toma un paso hacia adelante al terminar su labor como intercesor. Se levanta, toma un paso hacia adelante y entonces se convierte en el león de la tribu de Judá. Esos son los símbolos que representan la labor que Él ha de hacer cuando viene en su segunda venida con el libro abierto y rugiendo como el león de la tribu de Judá. Y entonces, cuando trae su mensaje, entonces ese mensaje es lo que los truenos hablaron. Por lo tanto, eso es lo que está señalado que acontecerá en estos días finales. Y cuando eso acontece, entonces encontramos que Él levanta su mano al cielo y jura por el que vive para siempre que el tiempo no es más. Muchas personas pueden leer y pueden haber leído esta escritura y no haber entendido lo que significa el tiempo no es más. Nuestro tema en esta ocasión es: el tiempo ha terminado, porque queremos explicar claramente lo que significa el tiempo no es más. Porque leerlo es una cosa y entenderlo es otra cosa. Y entender lo que eso significa, entonces es entender lo que Dios está haciendo en este tiempo y lo que significa este tiempo ante la presencia de Dios. Todas las personas saben que estamos en el tiempo final. Todas las personas saben que las profecías están cumplidas. Todas las personas saben estas cosas. Pero hay otras cosas que las gentes necesitan entender para así saber qué deben hacer en este tiempo en que vivimos. El tiempo ha terminado. El tiempo no es más, dice este ángel fuerte, el cual ya sabemos que es el Señor Jesucristo en su segunda venida. Cuando Él vino en su primera venida, Él era el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Pero no era un cordero literal, era un hombre, pero tipificado, simbolizado por un cordero, el cual quitaría el pecado del mundo. Porque en medio del pueblo de Israel, en el sacrificio por el pecado, se sacrificaba un cordero. Por lo tanto, el Señor en su primera venida vino para cumplir ese símbolo del Cordero Pascual. Y cuando Juan nuevamente lo ve acá en el libro del Apocalipsis, que toma el libro y abre los sellos,
Y le fue dicho a Juan: he aquí el león de la tribu de Judá. Y cuando Juan mira, ve un cordero ensangrentado. Quiero decirles que Juan ni vio un león, ni vio a un cordero. Juan lo que vio fue al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y también es el león de la tribu de Judá. Porque cordero y león son los símbolos de los ministerios que Él lleva a cabo. Su primer ministerio en su primera venida fue como el cordero para quitar el pecado. Su segundo ministerio es como el león de la tribu de Judá, para reclamar todo lo que Él redimió. Por lo tanto, Él se presenta como el león de la tribu de Judá en este tiempo final, cuando el tiempo ha terminado. Por eso es que cuando Él se presenta, Él dice: el tiempo no es más. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando Él dice que el tiempo no es más? Él en su primera venida había enseñado que cuando el tiempo de los gentiles terminase, entonces Jerusalén saldría de la esclavitud, porque Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles terminase. ¿Y qué es el tiempo de los gentiles? Encontramos en la Escritura, allá en el libro del profeta Daniel, la historia de un rey, el rey Nabucodonosor. Él fue un rey temeroso de Dios. Él fue un rey espiritual. Era un rey, pero era un hombre espiritual. Era un hombre que creía que había vida después de la muerte. Él era un hombre que sabía que el ser humano no es solamente el pedazo de carne y hueso y sangre que podemos ver. Él sabía que había algo más. Y él sabía que había un Dios en el cielo. Y él sabía que habían huestes celestiales. Por lo tanto, en una ocasión, cuando se recostó en su cama para descansar, él comenzó a meditar en su corazón, comenzó a pensar cómo serían los días futuros, cómo sería el futuro, cómo sería el fin de la humanidad, cómo sería el fin del tiempo. Y pensando de esa manera, Dios le apareció para decirle cómo sería el futuro. Y cuando Dios le apareció en sueños, le mostró una imagen, una estatua. Y cuando él vio esa estatua en sueños, él pudo ver la manera en que estaba construida esa estatua. Pero cuando llegó la mañana, el sueño se le olvidó. Tremendo problema para este rey, querer averiguar cómo sería el futuro y luego saberlo en sueño, y por la mañana que se le olvida el sueño. Pero él sabía que había visto algo muy importante, y llama a todos los sabios, llama a todos los astrólogos, llama a todos los adivinos, llama a todas las personas que dicen o decían que conocían de las cosas espirituales, que conocían de las cosas de otro mundo. Llama a toda esta gente sabias, los reúne y les dice: yo tuve un sueño anoche y quiero que ustedes me digan la interpretación. Y todos se quedan esperando que Nabucodonosor les dé el sueño para ellos interpretarle el significado de ese sueño. Pero Nabucodonosor les dice: y el sueño que yo tuve se me olvidó. Por lo tanto, dígame en el sueño y dígame en la interpretación. Tremendo problema para aquella gente sabia. Tremendo problema para los astrólogos. Tremendo problema para los adivinos, que les llegó el momento en que no pudieron adivinar lo que soñó el rey. Por lo tanto, todos decían: ningún rey ha pedido una cosa como la que tú pides. Todo rey que ha pedido que se le interprete algo, dice lo que quiere que se le interprete y entonces se le interpreta. Pero tú quieres que te interpreten un sueño y no nos dice cuál fue el sueño.
quiere que te demos el sueño y que te demos la interpretación también. Nabucodonosor se llenó de ira porque él sabía que había recibido un sueño verdadero y él quería saber nuevamente cuál era ese sueño y su interpretación. Él era un rey que se ocupaba del pueblo y de su gobierno y estaba muy preocupado en cuanto a lo que había soñado. Por lo tanto, Nabucodonosor emitió un edicto sobre todos los sabios. Y él dijo que todos los sabios, los adivinos y los astrólogos serían muertos por no haber sabido, por no haberle dado a conocer a Nabucodonosor el sueño y la interpretación. Y entre los sabios estaban unos hijos de Dios que habían venido a Babilonia en aquel tiempo en que fueron llevados los hebreos a Babilonia. Por lo tanto, estos hombres de Dios, Daniel y sus compañeros, también serían matados. Y cuando Daniel supo lo que habría de acontecer, Daniel, siendo profeta, estaba muy preocupado. Y fue donde el rey y le pidió tiempo. Dame tiempo, porque lo que tú pides, ningún hombre sobre la tierra lo puede revelar. Lo que tú deseas, no hay hombre sobre la tierra que lo pueda dar a conocer. Pero el Dios del cielo es el único que lo puede dar a conocer. Por lo tanto, dame tiempo para yo ir a donde Él. Dame tiempo para yo preguntarle a Él cuál fue tu sueño y cuál es el significado de ese sueño. Le fue dado tiempo, no sabemos cuánto tiempo, y Daniel fue en oración juntamente con sus compañeros, sus 3 amigos y compañeros, y habló con Dios, y Dios le mostró el sueño y también la interpretación. Daniel estaba muy contento, muy feliz, y dio gloria a Dios de que le había mostrado el sueño y la interpretación, y entonces le hizo saber a Nabucodonosor que habría de darle a conocer su sueño y su interpretación. Se reunieron todos los sabios y se reunió Nabucodonosor, y me imagino que cada uno de los sabios, de los astrólogos, de los adivinos y de todas aquellas personas que estaban sentenciados a muerte, me imagino que cuando Daniel dijo que ya tenía el sueño y la interpretación, dieron también gracias a Dios, porque había un profeta entre ellos que no era un adivino, no era tampoco uno que trata de hacerse pasar por algún grande, sino que había uno allí que era un profeta, el cual puede hablar con Dios. Ese es un privilegio que tienen todos los profetas de Dios, que pueden hablar con Dios y Dios hablar con ellos, y entonces ellos están llamados a darle a conocer a la humanidad las cosas que Dios le da para darle a conocer. Y aquí en esta ocasión encontramos que Daniel va muy confiado teniendo el sueño y la interpretación, y le dice a Nabucodonosor, cuando todos están reunidos, tú, cuando estuviste en tu cama descansando, vinieron pensamientos a tu corazón deseando saber el porvenir. Y el Dios del cielo te mostró lo que sería el futuro. Lo que sería el futuro de la humanidad. Lo que sería el futuro del reino gentil. Lo que sería el futuro de los gentiles. Por lo tanto, Dios te mostró lo que sería el futuro. Por tanto, el sueño que tú tuviste fue el siguiente. Tú veías en sueño una grande imagen, una grande estatua, y viste que su cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas y sus pies
sus piernas de hierro y sus pies de hierro y barro. Ese fue el sueño que tú tuviste. Cualquier persona podría haber tenido un sueño como ese, pero no es solamente haber tenido un sueño, es que el sueño haya sido de Dios y que el sueño represente algo importante para la humanidad. Y este sueño, que aparentemente a la vista humana es algo simple, algo sencillo, que para alguna otra persona no tenía importancia, para Nabucodonosor tenía importancia. Y para Dios tenía importancia, porque Dios le estaba mostrando en esta estatua lo que sería el futuro. Dios en forma simbólica estaba mostrando el futuro. Y entonces Daniel le dice: vas entonces ahora a escuchar la interpretación, o sea, ahorita como dicen ustedes. Daniel le dice: la cabeza de oro que tú viste, ese eres tú. Eres tú, Nabucodonosor. Tú con tu reino eres esa cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y después de ese otro reino se levantará otro reino inferior a ese que viene después de ti. Y después de ese que viene, que es el de bronce, después de ese viene otro reino de hierro, simbolizado en las piernas y los pies. Pero como viste en la visión que la estatua tenía los pies de barro y de hierro, también ese reino en sus pies será débil. Y también viste que de la montaña fue cortada una piedra no por mano, y esa piedra vino e hirió a esa imagen en los pies y se desmenuzó toda esa imagen. Dios te ha mostrado a ti, oh rey Nabucodonosor, lo que será el futuro. Esa piedra que desmenuzó a esa imagen, esa piedra luego se volvió un grande monte, el cual no se corromperá. Y Dios te ha mostrado que en el fin de los días, cuando el tiempo ha terminado, el Dios del cielo levantará un reino eterno. Y esa piedra que tú vistes, esa piedra es la que se convertirá en un grande reino. ¿Y qué es eso? Porque un monte es un reino. Ustedes pueden ver que esa piedra fue cortada de la montaña. Y luego esa piedra, cuando hirió a la imagen en los pies, se convirtió en un grande monte o una grande montaña. Un grande reino, porque un monte representa o simboliza un reino. Y Dios ha mostrado que en el fin del tiempo Dios levantará un reino eterno. Así es que podemos ver que esa piedra no cortada de mano, que es cortada de la montaña, aparece en el tiempo final. Cuando esa imagen que vio Nabucodonosor esté en la etapa de los pies de hierro y de barro. ¿Y qué es en sí la estatua? ¿Qué simboliza la estatua? La estatua simboliza el reino o el imperio de los gentiles desde el tiempo de Nabucodonosor hasta este tiempo final. Esa estatua, teniendo diferentes etapas, la cabeza de oro representó el imperio de Babilonia, en donde Nabucodonosor era el rey. Y luego los pechos o el pecho de plata y los brazos de plata, eso representó
el tiempo en que otro reino vino después del de Nabucodonosor. Luego encontramos que ese fue el reino medo-persa, y luego de ese reino vino otro reino o otro imperio. Y recuerde que ese es el imperio de los gentiles en el tiempo de los gentiles que Dios le da a los gentiles. Encontramos que luego de ese reino vino el reino de Grecia por Alejandro el Grande. Luego de ese reino de Grecia, que fue simbolizado en el vientre y los muslos de bronce, luego de eso vino el imperio romano, simbolizado en las piernas de hierro. Y luego encontramos que esa es la última parte de esa imagen, las piernas y los pies. Encontramos que entonces el último imperio de los gentiles es el imperio romano. Y cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez, la imagen que vio Nabucodonosor se encontraba en la etapa de las piernas de hierro. Por eso encontramos que Jesús de Nazaret tuvo que enfrentarse a la imagen que vio Nabucodonosor, al imperio romano. Y fue el imperio romano quien le crucificó. Pero ustedes pueden entender que esa piedra no cortada de manos es el Señor Jesucristo, es el Mesías. Y cuando la imagen estaba en su etapa de las piernas, lo crucificó a él. Pero cuando la imagen está en este tiempo final, en la etapa de los pies de hierro y de barro, es el tiempo en que el Señor viene por segunda vez como la piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que dice la Escritura que ha de venir en este tiempo final. Y siendo la piedra de tropiezo, esa imagen tropezará con esa piedra. Y su tropiezo será un tropiezo que dice la Escritura que sobre quien esa piedra cayese lo desmenuzará. Por lo tanto, la imagen que vio Nabucodonosor, el reino de los gentiles, será desmenuzado en este tiempo final por la piedra que los edificadores desecharon. Esa piedra es el Señor en su segunda venida, conforme al orden de su venida, con Moisés y con Elías, cumpliendo así lo que dijo el Señor, que en el tiempo final el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles para recoger a los escogidos. Por lo tanto, estando todos conscientes de que vivimos en el tiempo final, también estamos conscientes que la imagen que vio Nabucodonosor, la estatua que él vio, se encuentra en la etapa de los pies de hierro y de barro. Por lo tanto, se encuentra en la etapa en que el Señor en su segunda venida desmenuzará el reino gentil. Él lo llamará, Él lo hablará a existencia, o sea, hablará la palabra creadora. El Señor en su venida hablará lo que debe hablar para que desaparezca el reino de los gentiles. Y la primera cosa que dice la Escritura que el Señor hará con relación al reino de los gentiles es decir, el tiempo ha terminado. El tiempo del reino de los gentiles ha terminado. El tiempo de la imagen de la estatua que vio Nabucodonosor ha terminado. Está en la etapa de los pies de hierro y de barro y su tiempo ha terminado. Ha llegado a su fin. El tiempo de los gentiles, dijo Jesús, que terminaría un día. Y cuando terminase, entonces Jerusalén regresaría a manos de los hebreos. Y en estos días finales hemos oído cómo Jerusalén fue libertada
Y aún más, hemos oído que Jerusalén en estos días fue declarada la capital de Israel. Esa es una señal tan grande para el mundo gentil que no deben pasarla por alto. Es que el tiempo de los gentiles ha terminado. El tiempo del imperio de los gentiles ha concluido. Y el Señor, cuando dice el tiempo ha terminado, está declarando al reino de los gentiles fuera de existencia. Y aunque la humanidad vea que todavía los gentiles y el reino de los gentiles está trabajando, ya el Señor lo ha declarado fuera de existencia, porque su tiempo ha terminado. El reino de los gentiles entonces está fuera de tiempo. Y si el reino de los gentiles está fuera de tiempo, el tiempo en que vivimos es tiempo para qué y de qué. ¿Y para qué reino es entonces el tiempo en que vivimos? El tiempo en que vivimos ya es tiempo para el reino de Dios. El Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre vendría con poder y gloria en su reino. Y Él dijo que eso acontecería en estos días finales. Quizás muchas personas lo estén esperando con ejércitos visibles para conquistar los reinos mundiales, pero no es así. Cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez y la gente preguntaban por el reino de Dios, Él dijo: el reino entre vosotros está. Porque Él, siendo el rey, si está el rey, está el reino. El reino había venido e Israel lo rechazó. Y nuevamente, cuando el Señor regrese en su segunda venida, el reino de Dios está en la tierra. Y Dios entonces lleva a cabo su programa para este tiempo final, declarando al reino de los gentiles fuera de tiempo, porque ya este es tiempo del reino de Dios. El reino de los gentiles ha llegado a su fin. El tiempo de los gentiles ha concluido. Y ya Dios ha estado hablando estas cosas. Y todo eso entonces habrá de realizarse como dice la Escritura, como lo vio Nabucodonosor y como lo vio el profeta Daniel. El reino de los gentiles será desmenuzado y el viento se lo llevará, y no quedará ni raíz ni rama. Y luego, ¿qué es lo que ha de haber sobre esta tierra? El reino de Dios. El gran milenio del cual tanto hemos escuchado estará sobre esta tierra viviéndose. Y con ese reino que se vivirá por 1000 años, será mostrado, será comprobado que ya el problema de los hijos de Dios fue arreglado. Porque durante ese reino milenial, ninguno de los hijos de Dios morirá. Y eso mostrará que ya el problema de los hijos de Dios está resuelto. Porque ningún hombre en la actualidad puede vivir 1000 años. Y si en el milenio, en el reino de Cristo, se puede vivir 1000 años, es porque todo ya estará arreglado. Porque Dios había dicho allá en el libro del Génesis a Adán que el día que comiesen del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día morirían. Y encontramos que comieron y no se murieron el mismo día. Y entonces, ¿de qué día estaba hablando Dios? ¿O fue que Dios no cumplió su palabra? Si usted busca la Escritura, Adán no murió aquel mismo día literalmente. Pero usted encontrará que Adán vivió 900 y pico de años. Y delante de Dios
Un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por lo tanto, delante de Dios, Adán, en el cuerpo terrenal que tenía, no pudo vivir un día delante de Dios, no pudo vivir 1000 años. Porque el día que comieran, ese día morirían. O sea, antes de terminar el día, tenían que morir. Antes de terminar 1000 años, tenían que morir. Y murieron. Y el más que vivió de todos aquellos que vivieron en la tierra en aquellos tiempos fue Matusalén. Y él vivió 969 años, pero no llegó a 1000 años. Porque ningún hombre podía pasar de 1000 años desde que se cometió el pecado en el huerto del Edén. Pero en el milenio se vivirán 1000 años de paz sin morir, y eso mostrará que hemos regresado a eternidad, que hemos regresado para vivir por toda la eternidad en el reino de Dios, el cual estará establecido en esta tierra. Todos desean realmente vivir en ese reino y todos pueden vivir en ese reino. Para vivir en ese reino hay que hacer de la manera que Él dijo, para así cumplir con sus leyes y poder participar de las bendiciones de ese glorioso reino. En este tiempo en el cual nosotros vivimos, cuando el tiempo de los gentiles ya ha terminado, ¿qué es lo que queda? Para los gentiles no queda nada, pero para todo aquel que teme a Dios, queda lo más importante. ¡Aleluya! Queda el reino de Dios, el cual será un reino eterno, el cual será un reino de paz, de prosperidad. Allí no habrán pobres, allí no habrán necesidades. Así como José en Egipto era el hijo de prosperidad y todo lo que hacía prosperaba, el Señor en su glorioso reino, todo lo que haga prosperará, porque Él sabrá cómo hacerlo, porque Él conoce las leyes divinas para hacer las cosas conforme a las leyes divinas, para que así todo funcione bien. Muchas personas ignoran esto de las leyes divinas, y al ignorar las leyes divinas, entonces caminan en contra de las leyes divinas y no pueden obtener las bendiciones de Dios. Por ejemplo, encontramos que Dios le dio al pueblo de Israel leyes para que fuesen guardadas. Y en esas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, Dios estaba reflejando las leyes celestiales que Él tiene en el cielo. Y conforme a como Dios hace en el cielo, había que hacer en esta tierra. Por ejemplo, usted encuentra que cada 7 años el pueblo de Israel celebraba el año séptimo como año sabático. Y luego pasaban 7 años más y ese número 7 volvía a ser un año sabático, un año de descanso para toda la tierra. Y así consecutivamente por 49 años. Y en 49 años ya habían guardado 7 años festivos, 7 años de descanso para toda la tierra, intercalados cada 7 años. Y después de eso, entonces, en el año 50, se proclamaba el año del jubileo, en donde todas las propiedades de los hijos de Dios regresaban a las manos de los hijos de Dios. Y no tenían que pagar ni un solo centavo para obtener de nuevo las propiedades que habían vendido o que habían perdido en algún mal negocio. Esas leyes estaban mostrando las leyes divinas que en el cielo están en funcionamiento y que cada cierto tiempo, cuando le toca su tiempo, se llevan a cabo
Y en este tiempo en que nosotros vivimos, tenemos nosotros que ver y entender qué tiempo en el plan de Dios se está viviendo en el cielo, lo cual será reflejado en esta tierra. En esos 7 años festivos que fueron celebrados o que se celebraban durante 49 años, en lo espiritual eso estaba mostrando que la iglesia del Señor pasaría por 7 etapas o 7 edades. Y en el cielo se estarían celebrando también esas 7 etapas o 7 edades. Pero luego de eso venía el año del jubileo. Y el año del jubileo era el año 50. Era el año en que se proclamaba libertad en toda la tierra. Y cuando ese año llegaba, entonces en el mes 7º se tocaba la trompeta del año del jubileo. Y cuando se tocaba esa trompeta tenía el mensaje de liberación, tenía el mensaje de jubileo, tenía el mensaje de redención, tenía el mensaje que decía que todo regresaba a su condición original, todo se regresaba a su lugar de origen. Y cuando han terminado las edades de la iglesia gentil, viene el año del jubileo, viene la fiesta más grande y más gloriosa de todas. Viene el tiempo entonces en que Dios toca la trompeta y llama a todo su pueblo a una completa liberación. Llama a su pueblo a un tiempo de grande jubileo. Y eso también en el cielo se está llevando a cabo cuando en la tierra se proclama el año del jubileo. Por lo tanto, en la tierra se proclama en la escala espiritual. Y en el cielo entonces se proclama cubriendo todos los órdenes que tiene que cubrir. Y entonces este planeta Tierra y todos los hijos de Dios regresan a su dueño original, regresan a su Padre original. Hay hijos de Dios en esta tierra que ni saben que son hijos de Dios. Pero cuando oyen la voz de Dios, la trompeta del año del jubileo, el mensaje final de Dios, el mensaje de los truenos, el mensaje que trae el Señor en su segunda venida, el cual viene rugiendo como un león. No es que sea un león, es que el león de las tribus de Judá lo simboliza a él. Él entonces viene rugiendo como un león, y viene entonces y truena, y 7 truenos emiten sus voces. 7 truenos emitiendo sus voces, eso es la palabra de Dios saliendo de los labios del Señor en su segunda venida. Y cuando los hijos de Dios que viven en esta tierra, no importa a qué religión pertenezcan, escuchan ese mensaje, ellos entonces están escuchando el mensaje del año del jubileo, la trompeta final, de la cual el apóstol Pablo dijo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Por qué? Porque los santos que han muerto en el pasado resucitarán primero, después que se haya tocado la final trompeta. La final trompeta es la trompeta del año del jubileo. Y cuando se haya terminado de dar el mensaje del año del jubileo, entonces tienen que resucitar los muertos en Cristo. Estamos viviendo en ese tiempo. ¿Quién toca la trompeta final? El mismo apóstol San Pablo dijo, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es que podemos ver que es el Señor el que toca la trompeta final en su segunda venida. Y cuando los hijos de Dios que viven en esta tierra escuchan esa trompeta, ese mensaje siendo predicado por el Señor en su venida, en su manifestación, entonces los hijos de Dios
Como les dije, no importa a qué religión o a qué secta religiosa pertenezcan, cuando ellos escuchan ese mensaje les llega al alma. Y cuando les llega al alma, ellos dicen, eso era lo que yo estaba esperando. Porque ese mensaje viene entonces del alma y le alimenta espiritualmente, le llena de paz y tranquilidad espiritualmente, y Dios da testimonio en su corazón y en su espíritu de que ese es el mensaje final de Dios, de que esa es la trompeta que la Escritura dice que sería sonada. ¡Aleluya! Una trompeta literal representa un mensaje, y el mensaje del Señor en su venida estará siendo anunciado, estará siendo predicado en el mundo entero. Tiene que comenzar por algún lugar, pero recorrerá toda la tierra. Porque conforme a la ley de Dios, el año del jubileo se anunciaba en toda la tierra y a todos los habitantes. Eso es lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y eso es lo que hará esa piedra que vio Nabucodonosor y luego vio Daniel, esa piedra no cortada por mano, que en el tiempo final aparecería para así llevar a cabo la labor que debe ser llevada a cabo en este tiempo final. Y cuando el Señor venga, ¿dónde le va a encontrar usted? ¿Cómo usted lo va a conocer? Usted conoce al músico por la música que toca. Y si es un trompetista, por la manera en que toca la trompeta, usted sabe qué clase de músico es. Y usted conocerá al Señor en su segunda venida, cuando Él toque la trompeta del año del jubileo, porque más nadie puede tocarla. Así como Él cuando vino en su primera venida, Él también tocó la trompeta. Y Él tocó la trompeta del año del jubileo, porque la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor se cumplen en el año del jubileo. Por lo tanto, Él, allá 2000 años atrás, tomó el libro del profeta Isaías y leyó: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y comenzó a leer lo que allí estaba escrito, y luego dijo: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Cuando les dijo así, Él les estaba diciendo: yo soy el que fue prometido. Yo soy esa piedra angular. Yo soy esa piedra que los edificadores desecharán. Yo soy el Mesías prometido. Cuando les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura, estaba diciéndole todo eso en pocas palabras. Muchos se escandalizaron de Él, porque era un joven criado en Nazaret. Y muchos decían: pero ¿y no es de Belén, de Judea, que ha de venir el Mesías? Y este que es de Nazaret, ¿cómo va a venir a proclamar que Él es el Mesías? Pero ellos no sabían que Él había nacido en Belén de Judea cuando le tocó nacer. Ya esa escritura Él la había cumplido. Y también había ido a Egipto en el tiempo en que Herodes estaba matando a los niños. Y luego Dios lo envió desde Egipto hasta Nazaret de nuevo. Y se cumplió la escritura también que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Por lo tanto, en cada movimiento que el Señor hacía de un sitio a otro, estaba cumpliendo las escrituras. Por lo tanto, la gente no podían ver que ese joven de unos 30, 33 años de edad era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos lo esperaban de otra manera, pero Él vino de acuerdo a cómo estaba en la escritura. Y no importa cómo la gente lo puedan esperar en su segunda venida, Él vendrá de acuerdo a cómo está en la escritura. Y como está en la escritura, así Él vendrá y así Él hará.
Por lo tanto, Él no tendrá que hacer lo que la gente quiera que Él haga. Él solamente hará lo que la Biblia dice que Él ha de hacer. Porque Él dirá nuevamente, como dijo allá, lo que le place al Padre que yo haga, eso es lo que yo hago. ¿Y qué era lo que le placía al Padre Celestial que hiciera el Señor en su primera venida? A Él lo que le placía era que hiciera lo que la Biblia decía que el Mesías habría de hacer. Y lo que la Biblia dice que el Mesías hará en su segunda venida, es lo que Él hará en su segunda venida. Él no viene para complacer al gusto de las gentes, Él viene para complacer a Dios en su voluntad. Por lo tanto, Él hará lo que está escrito de Él. Y cuando Él haga lo que está escrito de Él, habrá cumplido lo que dice la Escritura. Y todo aquel que le pueda ver en su venida, recibirá la bendición que Él trae. Porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Recibe el beneficio para lo cual aparece ese profeta en esta tierra. Y el que recibió al Señor en su primera venida, recibió el beneficio para lo cual Él vino en su primera venida. Y el que recibe al Señor en su segunda venida, recibe el beneficio para lo cual Él viene en su segunda venida. Cuando Él vino en su primera venida, era un profeta. Cuando Él regrese en su segunda venida, será un profeta. Por lo tanto, Él estará en esta tierra. Él estará en esta tierra. Y muchas personas se preguntarán, ¿y dónde estará? Pues estará metido en un hombre. Estará metido en un profeta. ¡Aleluya! La venida del Señor será la plenitud del Señor metida en un hombre. Eso era la venida del Señor allá 2000 años atrás. Porque la Escritura dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y eso será también la segunda venida del Señor. Dios manifestado en carne en toda su plenitud, como Él dijo en la Escritura. Porque cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, será la palabra encarnada en un hombre. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra, el verbo, se hizo carne. Y habitó entre nosotros en la primera venida, y habitará entre nosotros los seres humanos en su segunda venida. Por lo tanto, usted puede ver que la segunda venida del Señor será una cosa sencilla como lo fue la primera venida del Señor. Y Él será conocido por la clase de mensaje que estará predicando, así como era conocido por la clase de mensaje que estuvo predicando en el tiempo de su primera venida. Él en una ocasión les dijo a la gente, si no hago las obras del que me envió del Padre, no me creáis. Él también dijo, si yo por el dedo de Dios hago las cosas que hago, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y en este tiempo final está prometido que el reino de Dios vendrá a nosotros. ¡Aleluya! Cuando vino en su primera venida, el reino de Dios estaba allí. Era Dios en un hombre. Y cuando el reino de Dios venga en este tiempo final, será Dios en un hombre. Será el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, tenemos que despertar a la realidad del tiempo en que vivimos. Tenemos que entender que Dios tiene tiempo para cada cosa. Y en el tiempo en que vivimos es el tiempo para Dios cumplir las cosas del tiempo final. Y las promesas que Él ha hecho
para este tiempo final son las promesas mesiánicas de la segunda venida del Señor. Son las promesas en donde cada uno de los hijos de Dios recibirá las más grandes bendiciones que jamás hayan recibido los hijos de Dios. Y cada hijo de Dios sabrá que es un hijo de Dios cuando escuche el mensaje del Señor y ese mensaje entra a su corazón y allá le permita ver y entender el tiempo en que estamos y el cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo. Cada hijo de Dios que vive en esta tierra, aunque no sepa que es un hijo de Dios, él recibirá al Señor en su segunda venida. Él estará aquí en la tierra. Y los hijos de Dios que vivan en la tierra en este tiempo final han de tener una grande visitación. Tendrán la visita del que han estado esperando por 2000 años. Porque por 2000 años los hijos de Dios han estado esperando el retorno del Señor, la segunda venida del Señor. Y en este tiempo es el tiempo para el cumplimiento de esa promesa. Estamos en ese tiempo. Cuando ustedes vean a un profeta de Dios con esa clase de mensaje que está prometido que será predicado en este tiempo final, predicando, proclamando el año del jubileo, sonando esa trompeta, en ese profeta entonces estará el Señor en su segunda venida. El hombre, el profeta, no será el Señor, pero el Señor estará dentro de él. Será él el que estará proclamando ese mensaje a través de un hombre. Y lo que el rey Nabucodonosor deseaba que todos le explicasen y que no había hombre para que explicase aquellas cosas, pero que apareció un profeta de Dios, el cual pudo traerle la explicación juntamente con el sueño. Cuando el Señor venga en su segunda venida, Él podrá tomar nuevamente el sueño de Nabucodonosor y la interpretación que le dio a Daniel y podrá explicar el misterio de esa grande imagen, de esa grande estatua, y podrá señalar en qué etapa de esa estatua estaremos viviendo. Podrá entonces señalar que estaremos viviendo en la etapa de los pies de hierro y de barro, porque es en esa etapa en que la segunda venida del Señor será realizada. Y cuando se esté en esa etapa, Él aparecerá y aparecerá con el mensaje que Él prometió que aparecería. Y con la proclama de ese mensaje, Él hablará fuera de la existencia el reino de los gentiles. Él dirá: el tiempo ha terminado, el tiempo no es más. El tiempo de los gentiles no es más. El tiempo para este mundo no es más. Es tiempo entonces para el reino de Dios. Porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios entre vosotros está. Porque el tiempo ha terminado. Que Dios en esta noche siga bendiciendo nuestras almas. Y permita a Dios que cada hijo de Dios que ha estado al alcance de nuestra voz haya abierto su corazón plenamente para que el mensaje de la trompeta final de Dios haya penetrado hasta lo profundo de su alma y haya hecho el trabajo que Dios dice en su palabra que hará en el corazón, en el alma y en el espíritu de cada uno de sus hijos. El tiempo ha terminado, porque ha llegado el tiempo del reino de Dios. Que Dios siga bendiciendo a cada uno. Me alegro haber estado entre ustedes en esta
plaza de mercado de San Felipe, y aprecio mucho la actitud reverente de cada uno de los buenos amigos que se han acercado para escuchar la palabra de Dios. Aprecio mucho la atención de cada uno de ustedes. Me alegra mucho haberlos visto en esa actitud y espero que las bendiciones de Dios para este tiempo caigan sobre el corazón de cada uno de ustedes y ustedes puedan recibir el beneficio de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y les extiendo una invitación también para estar mañana, en la mañana y en la noche, en la carpa en donde he sido invitado para predicar la palabra de Dios. Nuestro hermano Bermúdez les explicará el lugar en donde se encuentra la carpa para aquellos que desean seguir escuchando la palabra de Dios para este tiempo, para aquellos que desean seguir escuchando la trompeta final de Dios sonando en este tiempo, para aquellos que desean seguirla escuchando, nuestro hermano Bermúdez les dirá dónde es el lugar en donde estaremos mañana en la mañana. Que Dios les bendiga a todos.